En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios, el Maestro de la vida interior, enseñándonos a nosotros cuál es el modo correcto de acercarnos a Dios a través del camino de la oración. Queridos hermanos, que todos sean bienvenidos en este momento a este espacio tan privilegiado que tenemos por gracia del Señor, la escuela de oración, donde vamos profundizando cada vez más en este campo tan amplio, tan hermoso, como es la oración cristiana. Nos encontramos ya en la lección número 24, donde vamos a tratar fundamentalmente el tema de la oración vocal. Vamos a hablar de la oración vocal en esta noche. Por eso les invito, queridos hermanos, para que tomen su libreta, tomen su catecismo de la Iglesia Católica si lo tienen a mano, tomen los instrumentos que sean necesarios para que profundicemos en esta escuela de oración, esperando que con la gracia de Dios se encuentren muy bien y que si hay dificultades el Señor dé la gracia para perseverar en la fe, en este camino que hemos emprendido juntos. Y para hablar de la oración vocal es necesario primero situarnos un poco en el catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos que nos encontramos estudiando la 4ª parte del catecismo sobre la oración cristiana y allí el catecismo en la primera sección de la oración cristiana nos va a hablar de 3 capítulos principalmente. Y ya en la segunda sección, pues nos va a hablar del Padre Nuestro. Todavía no hemos llegado, pero nos vamos acercando. En el capítulo 1 veíamos la revelación de la oración, desde el Antiguo Testamento hasta Jesús, que es el culmen de la revelación, y luego en el tiempo de la Iglesia. Luego pasamos al capítulo 2 sobre la tradición de la oración, las fuentes de la oración, el camino de la oración y otros temas que nos plantea el catecismo. Y ya para esta lección número 24 nos vamos a encontrar en el capítulo 3. Nos situamos en el capítulo 3 de esta primera sección de la 4ª parte del catecismo, que se titula La vida de oración. Entonces ya un poco el título que nos regala la Iglesia para hablar de la oración cristiana, pues nos deja ver a qué aspecto quiere apuntar este capítulo 3 de la oración cristiana, la vida de oración. Entonces es así, queridos hermanos, que antes de hablar de la oración vocal, vamos a realizar una introducción a esta vida de oración para que podamos entender los temas siguientes de una manera más fácil, más amena, como venimos realizando este acercamiento a la palabra de Dios, al catecismo, a las enseñanzas que nos deja nuestra Madre, la Iglesia. Y lo primero que hay que afirmar es que el catecismo es enfático en decir
que tenemos necesidad de acordarnos constantemente de Dios. Hay una gran necesidad de acordarnos de el Señor, por eso nos situamos en el numeral 2697, donde dice: la oración es la vida del corazón nuevo. Por eso iniciábamos con el seminario de vida en el Espíritu, donde se nos exponía el querigma, ese anuncio, que terminaba con un tema o componía dentro de sus temas la vida nueva, la vida en el Espíritu. Y ahí tomamos estas catequesis del Catecismo de la Iglesia Católica para nuestra escuela de oración. Y el catecismo es muy claro en decir que la oración es la vida del corazón nuevo. Es decir, que ya nos encontramos en un seminario de crecimiento. Este seminario no es de iniciación cristiana, sino que ya es un seminario de crecimiento. ¿Y por qué? Porque la oración es el fruto de haber nacido a la vida nueva, a la vida en el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si hemos recibido la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando en nuestros corazones empezamos a sentir un profundo deseo por buscar constantemente a Dios. Llámese en la liturgia, desde la Eucaristía, la confesión, los sacramentos, o sea desde la palabra de Dios, un hambre de leer la palabra, o como lo venimos haciendo aquí desde el magisterio de la Iglesia, un deseo de conocer más de nuestra fe, conocer más de nuestra Iglesia. Y la oración es una de esas expresiones que nosotros lanzamos como una respuesta al amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros al manifestarnos su amor. Y es así que la oración ha de animarnos a nosotros en todo momento. Pero dice el catecismo, hay un problema, y es que en el hombre existe una tendencia a olvidarse de Dios, olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. En un tema anterior yo les tocaba precisamente ese tópico sobre la importancia de la memoria. Para el cristiano es fundamental la memoria, un ejercicio de recordar. Y es lo que va a decir aquí el catecismo, que los padres espirituales, desde el Deuteronomio y los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Entonces aquí es muy importante, sobre la vida de oración, es muy importante saber que nosotros hemos de acordarnos constantemente de Dios, como lo decía San Gregorio Nacianceno. Es necesario acordarnos de Dios con más frecuencia de la que respiramos, es decir, constantemente. La respiración permanece constante, sea despiertos, dormidos, en todo momento estamos respirando. Pues ¿qué nos dice la Iglesia? Que nosotros hemos de permanecer en oración de esa forma, es decir, constante, estar todo el tiempo en oración. Y vamos a ver cómo es que podemos lograr esa parte de estar todo el tiempo en oración. Para algunos se podría decir, no, pues eso es muy complicado, yo con tantos oficios que tengo, yo con tantas responsabilidades, pues ¿qué tiempo le puedo sacar a Dios? Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Iglesia para mantenernos todo el tiempo en oración. Porque dice el catecismo, pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Es decir, que para que nuestra vida sea una vida de oración, hemos de dedicar un tiempo específico a unos acentos que realiza la vida cristiana en torno a la oración. Si nosotros somos constantes en los momentos fuertes, toda nuestra vida se va a convertir en una vida de oración. La Iglesia nos va a enseñar esquemas o ritmos de mantener el diálogo continuo con el Señor. Es decir, que la palabra de Dios nos dice orad sin cesar, es lo que dice el apóstol. Pero luego la Iglesia es la que nos dice, bueno, para poder responder al mandato del apóstol, pues vamos a tener unos ritmos, unos esquemas para poder orar todo el tiempo, para que nuestra vida sea una vida de oración. Yo te pregunto, ¿tú quieres mantenerte en oración constante? De seguro que sí, querido hermano.
Pero entonces a veces no contamos con las herramientas necesarias para poder cumplir ese mandato de Dios, estar todo el tiempo en oración. Y la tradición de la que hablábamos, que es tan sagrada, que es la que nos va a nosotros educando en la fe, que el padre Ronald decía, estamos sobre hombros de gigantes. ¿Recuerdan esa lección? La tradición de la iglesia, que es la que nos ayuda a elevarnos un poco cuando todavía somos muy pequeños, es la maestra, la iglesia, la que nos va enseñando a nosotros, pues ella como madre nos va a mostrar a nosotros unos ritmos de oración para destinar a una alimentación de la oración continua. Y dice el catecismo que algunos son diarios, es decir que el tema de la oración no es una cuestión para hacerla cada mes o cada año, cada 3 meses. No, la oración ha de ser de todos los días, lo está diciendo el catecismo. Por ejemplo, ¿cuáles son esos esquemas diarios de oración que nos enseña la iglesia? Por ejemplo, la oración de la mañana y la oración de la tarde o de la noche. Cuando te levantas, lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios por el nuevo día, entrar en un momento de oración. Decía Edith Stein, una santa tan grande que tiene la iglesia, decía, la primera hora de tu vida, del día, ha de ser consagrada al Señor. La primera hora de la jornada es sagrada, le pertenece al Señor. Ya luego todo lo demás lo vas a dedicar en tus quehaceres. Pero ella decía, la primera hora consagrada al Señor. Pues qué bueno que aprendamos a que hemos de orar desde el mismo momento en el cual despertamos. Pero no solamente cuando despertamos, sino también cuando nos vamos a dormir nuevamente. Los grandes padres espirituales recomiendan realizar todas las noches el examen de conciencia antes de dormir, antes de reposar, hacer ese recorrido por todas las acciones que hicimos durante el día, ese hacer memoria y poder descubrir qué hicimos bien y qué hicimos mal. Los padres espirituales dicen que es una de las herramientas más eficaces para crecer espiritualmente, estarnos examinando continuamente, y eso se recomienda hacer antes de dormir, el examen de conciencia. También de esos ritmos diarios de oración se encuentra la oración que realizamos antes y después de comer. Antes hacemos una oración dando gracias, pidiendo la bendición sobre los alimentos, y al terminar nuevamente damos gracias a Dios por el don de los alimentos. Ya se encuentra el otro esquema, la liturgia de las horas, de la cual se ha tocado un poco, pero Dios mediante vamos a profundizarlo luego para que podamos tener unos buenos esquemas de oración. La liturgia de las horas es muy conveniente desde las laudes. Ya en los monasterios realizan la tercia, la sexta, la nona, las vísperas, las completas, el oficio de lectura. Eso con el énfasis de que todo el día los monjes estén en oración. Pero para todos los laicos bautizados se recomienda que en la medida de lo posible, cuando van creciendo espiritualmente, puedan entrar en el campo de las horas mayores, es decir, laudes, vísperas y, si es posible, la oración de las completas, pero laudes y vísperas principalmente. Luego, en otro tema vamos a explicar cómo podemos orar a través de la liturgia de las horas, unirnos a toda la iglesia en esa oración tan hermosa. También dice el catecismo que el domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. Es decir, que el domingo es un día particular para ser santificado por medio de la oración. ¿Para qué es el día domingo? ¿Para descansar? Sí, pero más que para descansar es para darle gracias a Dios. Y nosotros lo hacemos también desde el ámbito de la oración, participando en la Eucaristía, que es la principal oración que realiza la Iglesia. Y también va a decir que el ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Ya sabemos que el ciclo o el año litúrgico pues es correspondiente también a un año de 365 días, solo que tiene la particularidad de que no inicia el 1 de enero, sino que inicia al día siguiente después de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo.
allí donde empezamos con el tiempo de Adviento, allí inicia también el año litúrgico, que es un ciclo que se repite. Entonces todos los años vamos a celebrar la Semana Santa, todos los años vamos a celebrar el Triduo Pascual, la Navidad, el bautismo del Señor. Todas esas fiestas son las que nos ayudan a nosotros a entrar en oración. A eso se refiere el Catecismo de la Iglesia Católica en este apartado. Por otro lado, cada fiel le responde al Señor de modos distintos en la oración. Esto es algo que debemos de tener claro. La oración es común a todos los cristianos. Sin oración no hay salvación, decía el Papa Pablo VI. Es decir, que la oración es fundamental. Si alguien se acerca y dice, no, eso de la oración, eso no es para mí, yo me salvo de otra forma, pues está equivocado. La oración es fundamental, principalmente porque la vida sacramental es una vida de oración. Entonces decir que no voy a orar, es decir, ni siquiera voy a participar de la Eucaristía ni de los sacramentos de la vida cristiana. Pero resulta, mis queridos hermanos, que si usted se pone a comparar las épocas, la historia, se pone a mirar entre los santos de hace 100 años, de 500, la vida de oración de cada uno ha revestido unos matices diferentes, distintos, característicos de cada época, de cada lugar, de cada escuela espiritual. No es lo mismo la escuela benedictina a la escuela carmelita. Hay diferencias en la forma en que se relacionan con Dios. Pues así el catecismo va a decir que el Señor conduce a cada persona pues por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Es decir, que todos no somos iguales en el campo de la oración, pero sí todos estamos invitados a orar. Aquí también dice el catecismo que cada fiel a su vez le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. Hay personas que para entrar en oración lo hacen de un modo y otros lo hacen de otro, ¿sí? No tenemos que ser todos iguales en el campo de la oración, porque el Señor conoce varios caminos por donde va guiando a las almas. Hay personas que alcanzan su salvación, su santificación en un monasterio, por ejemplo. Hay otras que lo hacen en el mundo, la vida laical. Algunos lo hacen a través de un servicio sencillo, por ejemplo, sirviendo en el altar. Algo otro lo hacen desde un ámbito más secular, en el mundo, en medio de los hombres. Cada uno es distinto. No podemos pretender encapsular a todos los cristianos en un mismo esquema de oración. A cualquier fiel no se le puede imponer que haga la liturgia de las horas, todas las correspondientes oraciones que allí se tienen. No. A algunos se les pedirá de manera más obligatoria que a otros, dependiendo del tiempo que se dispone y la actividad que realizan en el mundo, porque las vocaciones son distintas. Pero no obstante, la tradición cristiana, y aquí es donde ya nos vamos a posicionar en el tema de la oración vocal, dice que no obstante la tradición cristiana ha conservado 3 expresiones principales de la vida de oración. Esto es muy importante conocerlo. 3 expresiones fundamentales de la vida de oración. En temas anteriores hablábamos de las formas de oración. 5 formas de oración principalmente: oración de alabanza, oración de acción de gracias, oración de petición, oración de intercesión, oración de adoración, oración de bendición. Esas son las formas, pero las expresiones son distintas. Tenemos 5 formas de oración que ya las estudiamos una por una de una forma pues muy detallada. Se le sacó un buen espacio, pero ahora vamos a ver 3 expresiones, es decir, que esas formas de oración se expresan de 3 modos distintos. Y aquí es donde nos vamos a encontrar que la primera expresión de la oración cristiana, de la vida de oración, es ¿cuál? La oración vocal. La oración vocal es la primera expresión de la vida de oración. Después, en la siguiente lección, se va a tener la oración de meditación o la meditación como es llamada, conservado pues también por la tradición de la Iglesia, y otra lección la vamos a dedicar a la oración de contemplación. Tienen un rasgo fundamental: el recogimiento del corazón.
En cualquiera de estas tres expresiones de la oración ha de haber un recogimiento del corazón interior. Dice el catecismo, una actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en la presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. La oración vocal, la meditación y la oración de contemplación son tiempos fuertes de la vida de oración. Recordemos, el catecismo nos engloba esto en un título, la vida de oración. Pero luego ya lo va subdividiendo. Primero, las expresiones de la oración. Ahí tenemos la clasificación. Una vida de oración, pero que se da a través de unas expresiones. Y esas expresiones a la vez son tres. La oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Vamos a dedicarnos en esta lección a la primera, la oración vocal. Vamos a ver esta expresión de la oración, cómo nos va a ayudar a nosotros a entender mejor la vida de oración. Que recuerde, es un tiempo fuerte de oración, como lo dice el catecismo. La oración vocal. Pues ya por el simple término, pues nosotros sabemos a qué se refiere oración vocal, es decir, la oración articulada desde la boca que se genera hacia el exterior. Es una expresión interior que se exterioriza ¿a través de qué? A través de los sonidos, es decir, a través de la voz. Por eso se llama oración vocal. ¿Y en dónde se establece como el fundamento de la oración vocal? En algo muy importante, y es que Dios habla al hombre por medio de su palabra. Dios habla al hombre por medio de su palabra. Recordemos, cuando un cristiano abre la Biblia, Dios le está hablando. Allí Dios le habla. Y cuando un cristiano ora en voz alta, él le está hablando a Dios. Entonces, ¿por qué hacemos oración vocal? Porque el Señor mismo inspiró la Escritura, que es palabra, con la cual se dirige a cada uno de nosotros, con la cual nos habla. Ya sea por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Mental o vocal. Yo puedo estar haciendo en este momento mentalmente el Ave María. O lo puedo decir en voz alta. Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, la oración vocal puede ser mental o ya vocal. Se expresa de esa forma. Entonces, por medio de esas palabras, pues nuestra oración toma cuerpo. Y aquí hay algo que hay que resaltar. Dice el catecismo, pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. ¿Qué es lo más importante en la oración vocal? La presencia de nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando nuestra oración simplemente sale hacia el exterior, pero el corazón está en otro lado o la mente está en otro lado? ¿Qué pasa? Simplemente estamos repitiendo palabras. Y es uno de los peligros de la oración vocal. La oración vocal tiene ese peligro, y es quedarse simplemente en algo exterior, pero que no está conectado a lo interior. Pero dice el catecismo, lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. ¿Cómo hacemos para evitar caer en la simple palabrería? Poner nuestro corazón. Y vea lo que dice San Juan Crisóstomo. Es una cita maravillosa. Qué bueno que la anoten allí en sus libretas. Dice que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. A veces creemos que para que nuestra oración sea escuchada tenemos que hacer muchos ruegos externos. ¿Y qué nos dice San Juan Crisóstomo? Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Muchas veces, mis queridos hermanos, basta un Padre Nuestro, basta un Ave María, con fe, con fervor en el corazón, para obtener una gracia
de parte de Dios, que por el contrario realizar 1000 novenas, 1000 rosarios, pero donde no haya corazón, donde no haya conversión desde el interior. Entonces ahí es importante el corazón. El fervor que hay en nuestro corazón es lo más importante, aun que las mismas palabras que estamos recitando en voz alta. La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. Es lo que nos enseña un poco el numeral 2701 del Catecismo. Quien tenga el Catecismo allí lo puede leer. Dice el Catecismo: a los discípulos atraídos por la oración silenciosa de su Maestro, éste les enseña una oración vocal. ¿Cuál? El Padre Nuestro. Los discípulos de Jesús estaban un poco impresionados porque Jesús sacaba muchos momentos para orar. Entonces se acerca y les dice: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña una oración vocal. De hecho, la oración más importante del cristiano, la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es la oración vocal por excelencia? El Padre Nuestro. Es una oración pues básica, la aprendemos desde que estamos muy pequeños, nos la enseñan a nosotros y creo que todos nos la sabemos. Y es muy importante. Y dice: Jesús no solamente ha rezado las oraciones litúrgicas de la sinagoga, los evangelios nos lo presentan elevando la voz para expresar su oración personal desde la bendición exultante del Padre hasta la agonía del Getsemaní. Hay algo muy particular en Jesús, y es que Jesús, a pesar de que saca espacios para orar aparte, a Jesús siempre, en esos momentos más decisivos, más determinantes de su vida, se le escuchó la oración que estaba realizando. Es decir, que la oración de Jesús era una oración vocal. Era una oración que se expresaba desde el corazón hacia el exterior. Es Jesús el que nos enseña a nosotros también este modo de oración. Jesús también tuvo la educación en la oración judía, donde consistía en recitar salmos enteros. El judío piadoso se sabía los 150 salmos de memoria. Jesús no era la excepción. Jesús se sabía los 150 salmos. Y de hecho, muchas de las palabras que Jesús dijo en oración era la oración que estaba repitiendo de los salmos. Pero como ya vimos, en Jesucristo los salmos de David es donde toman su pleno significado, porque ahí es que se cumplen. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. ¿En quién más se va a cumplir esa palabra si no es en Jesús? Entonces así los salmos son los que manifiestan la oración vocal de Jesús, que a su vez estos salmos están teniendo cumplimiento en quien los recita. No es un recitar por recitar, sino que tienen total sentido en boca de Jesús. Ahora la iglesia ora los salmos de manera vocal, de acuerdo a los sentimientos de Jesús, de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Allí podemos leer Mateo 11, 25 al 26, donde Jesús realiza esa oración al Padre, engrandeciéndolo a Él, o la agonía del Getsemaní en Marcos 14, 36. Ustedes pueden confrontar cómo oraba Jesús en voz alta, es decir, oración vocal, en Mateo 11, 25, 26 o en Marcos 14, 36. Ahora, es necesario orar con el alma y con el cuerpo. Aquí se está fundamentando la oración vocal. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros como hombres tenemos que ser conscientes de que no somos seres puramente espirituales. No, nosotros estamos en unión, alma y cuerpo. Entonces, el alma se eleva a Dios a través de la oración, pero el cuerpo está intrínsecamente unido, estrechamente unido con el alma, que si el alma se siente deseosa de alabar a Dios, pues el cuerpo también lo va a expresar. Yo se los decía, aquellos que dicen, no, yo oro cruzado de brazos, pues
Allí falta un componente esencial del ser humano y es orar con todo su cuerpo, con la mente, con el corazón, con todo el ser. Unir los labios con la mente, con el corazón, es decir, todo el cuerpo. El ser integral era lo que le enseñaba San Benito Abad a sus monjes, que no era recitar por recitar, sino que debe haber una unión entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente. Ahí hay verdaderamente oración. No solamente articular palabras, no es solamente los fonemas unidos en consonancia unos con otros que van formando la oración, no, hay algo más que eso, hay algo más que repetir, hay algo más que expresar exteriormente. Está el corazón y la mente. Ya vamos a ver cómo es esto. Dice el numeral 2702 que es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. ¿Y todo nuestro ser es qué? Alma y cuerpo. Si usted le quiere dar forma, fuerza a su oración, no se limite solamente de pronto a arrodillarse, sino que también exprese desde el alma su sentir. O al contrario, no basta solamente con dirigir una oración exterior, es necesario que también el cuerpo lo esté experimentando. Por eso importante levantar las manos, abrirlas, porque todo el cuerpo es oración. Cuando estamos consagrados a Dios, todo el cuerpo se hace oración. Otra cosa es que Dios pide al hombre un culto interior y exterior. Dios mismo le pide al hombre un culto interior y exterior. ¿Y por qué sabemos esto? Lo va a decir el catecismo. Esta necesidad responde también a una exigencia divina. ¿Cuál necesidad? La de orar exteriormente, la de que se escuche nuestra voz. Algunos dicen, no, es que yo oro a Dios en lo secreto, yo oro a Dios yo solito. No, vamos a ver que también la oración vocal tiene una dimensión comunitaria y que también pues es necesario hacerlo porque es desde una exigencia divina. Dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y por consiguiente la oración que brota viva desde las profundidades del alma. También reclama una expresión exterior. La oración que brota desde lo interior, desde el centro del ser, desde lo más profundo de nosotros, reclama exteriorizarse. Una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior. Por eso es que nosotros vamos por la calle y podemos decir, esa persona está orando, aunque no la estemos escuchando. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Que una persona está en oración. Por su posición, porque ha tomado un aspecto en su cuerpo distinto. Cuando una persona está así como muy relajada, muy tranquila, pues uno dice, no, esta persona no está en oración. A veces en las iglesias, en las capillas, vemos gente que no tiene actitud de oración y se nota exteriormente. No nos tiene que estar diciendo, no, yo no estoy orando, no. Se nota exteriormente porque es una persona que está mirando tal vez con la mirada perdida hacia alguna distracción, la persona que va pasando, o simplemente es una persona que se nota que no está en oración. Pero cuando nosotros vemos una persona recogida en su cuerpo, decimos, esa persona está en oración, aunque no la estemos escuchando. ¿Por qué? Porque hay una unión entre lo interior y lo exterior, y eso se manifiesta, y el Señor pues se va a dar cuenta de todo eso. Allí dice el catecismo que esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Dios por derecho reclama al hombre un culto. De hecho, hay un pecado que nosotros podemos cometer y es contra la virtud de la religión. La falta contra la virtud de la religión se constituye en pecado. ¿Y cuál es la virtud de la religión? Es que Dios por derecho, todos sus hijos, todos los bautizados, le debemos alabanza, le debemos culto de adoración. Entonces, si yo estoy alejado de Dios, yo estoy faltando contra la virtud de la religión.
Cuando una persona dice, no, es que yo no le hago, uno le pregunta, bueno, ¿y usted por qué no va a misa? Entonces dice, no, es que yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no le robo la mujer al prójimo, yo no ofendo a nadie. Pero uno dice, bueno, pero le falta algo esencial y es expresar el culto. Si es tan bueno como dice ser, ¿por qué no expresa el culto a Dios? Si aparte de ese cumplimiento supuesto de los mandamientos, existe también el culto que le debemos a Dios. Entonces muchas veces las personas no entienden esto, creen que son buenas por no hacer mal, pero una persona no es buena porque no hace mal, una persona es buena porque hace el bien. Entonces una persona es orante porque ora, ¿sí? Es importante que lo expresemos exteriormente, porque Dios tiene derecho a ese homenaje perfecto que va desde la expresión corporal. Se exterioriza la oración. La oración vocal es el grado más sencillo de las expresiones de la oración cristiana. Eso también lo debemos resaltar. La oración cristiana tiene unos grados. El grado más sencillo de la oración cristiana es la oración vocal. En otro tema vamos a profundizar más adelante, cuando tengamos todos los elementos fundamentales, vamos a profundizar en lo que nos enseña esta doctora tan grande de la iglesia, Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila, ella nos va a enseñar varios grados de oración, no solamente estos tres, sino que hay más ascenso espiritual. No creamos que solamente hay estos tres. Lo que pasa es que la tradición nos enseña que son esencialmente tres, pero después vamos a profundizar en esos otros grados de oración. La oración de simplicidad, la oración afectiva, el éxtasis, que son cosas un poco más avanzadas. Por eso vamos primero a tomar lo fundamental y en otra oportunidad vamos a profundizar también un poco en lo que nos habla Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, maestra en la vida espiritual. Pero lo que sí hay que tener claro es que la oración vocal es el grado más sencillo de la oración cristiana. Lo cual no quiere decir que si yo nunca paso a los otros grados es porque yo no soy buen cristiano, no. Porque el ascenso en la vida espiritual no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo. ¿De quién depende? Depende de Dios. Hay personas que se santifican sin llegar al éxtasis. Y eso no quiere decir que no haya llegado a la santidad. No. Lo que quiere decir es que a Dios, a unas almas les permite unas experiencias y a otras almas les permite otras. Hay personas que de pronto se sienten tristes porque dicen, no, es que yo lo único que sé hacer es rezar. Yo lo único que sé hacer es oración vocal. Pero yo a pasar a otros grados de oración, no, todavía no soy capaz, y se sienten tristes. No hemos de sentirnos tristes. ¿Qué es lo más importante en la vida de oración, en la vida espiritual? La perseverancia. La perseverancia. Si usted persevera toda su vida en este grado de oración de una manera constante, fiel a Dios, viviendo los sacramentos, usted se santifica y es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, los grados de oración no van a depender necesariamente de nuestro esfuerzo. Sí hay un esfuerzo de parte nuestra, pero depende más de Dios, porque Dios es el que va regalando el don de la oración y el que nos ayuda a crecer un poco. Vea lo que dice el Catecismo, numeral 2704. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes por ser exterior y tan plenamente humana. Todo el mundo ora con la oración vocal. Todo el mundo está en este grado de oración. Todas las personas tienen acceso a la oración vocal. Nadie puede decir, no, es que yo no puedo entrar en oración porque ni siquiera tengo la capacidad de entrar en oración vocal. No, eso sería una mentira. Todos podemos acceder a este grado porque es el de las multitudes. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. ¿Qué está diciendo el Catecismo? Que si nosotros ya llegamos a la contemplación, ya llegamos a ese grado más elevado de oración, algunos pues la contemplación infusa, todavía más elevado. La contemplación nos va a decir el Catecismo que si aún nosotros estamos en ese grado ya alto de oración,
no podemos nunca prescindir de la oración vocal. No es que yo estoy en esta primera expresión de la oración vocal, paso a la segunda, que es la de meditación, y entonces ya nunca más vuelvo a hacer oración vocal. No. Todos los niveles de oración, todos los niveles de vida cristiana hacen uso de la oración vocal. Es imprescindible. Dice el catecismo: la oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Eso dice Santa Teresa de Jesús. Entonces aquí Santa Teresa nos va a decir algo muy clave en este grado de oración, en esta expresión que es la más sencilla de todas. Nos va a decir algo muy claro. ¿Y qué es? Que nosotros hemos de ser conscientes de lo que le estamos diciendo a Dios. Dice: la oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. ¿Qué es lo importante en la oración vocal? Tomar conciencia de a quién le estamos hablando. Dice el catecismo en el numeral 2704: por ello, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa. Vea esto tan maravilloso. A pesar de que es una oración tan sencilla, que es para todo el mundo, si nosotros somos capaces de interiorizar profundamente a quién le estamos hablando, ya la oración vocal, que es tan sencilla, se convierte en un modo de contemplación. Y a veces podemos creer que para ser contemplativos es necesario internarnos en un monasterio por 15, 20 años. No, yo le digo, aún la persona más sencilla, en el lugar más apartado de la civilización, a partir de esta expresión de la oración vocal puede llegar a la contemplación. Uno se encuentra con personas, campesinos, sencillos, de a pie, que tienen una vida interior tan hermosa que uno se queda impresionado. Nunca han estudiado Biblia, nunca han tenido la oportunidad de estudiar teología, solo han tenido la oportunidad de recibir sacramentos y ir a la Eucaristía los domingos, porque viven generalmente muy retirados de las cabeceras municipales, de los pueblos, viven retirados y tienen acceso a una Eucaristía a veces solamente una vez al mes. Pero uno se llena de motivación al ver a esas almas sencillas, a esas personas entrar en oración. Uno dice: wow, el Espíritu Santo hace obras maravillosas. Como decía el catecismo, solo Dios conoce los caminos por donde va llevando a cada alma, a cada fiel. Es decir, que desde lo más sencillo nos podemos ir elevando hacia niveles, hacia esferas más altas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va actuando en cada fiel. Hasta ahí la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a mirar ahora rápidamente algunos aspectos prácticos de la vida de oración. Vamos a mirar un poco qué es lo importante en la vida de oración vocal, en la oración vocal. Ya sabemos en dónde está anclada la necesidad de hacer oración vocal como una ofrenda que le damos a Dios en justicia. El mismo Jesús oró con la oración vocal, es decir, que ya tenemos los argumentos de por qué hacemos oración vocal y más o menos cuál es la expresión que nosotros debemos dar. Ahora vamos a mirar algunos conceptos, algunos consejos sencillos para adentrarnos en este tema de la oración vocal, seguir profundizando un poco más. Y lo primero es que existe una paradoja en la oración vocal, como algo extraño, como una contradicción, se podría decir. Eso es una paradoja, algo que no concuerda fácilmente, sino que hay que hacer también pues uso de la razón para entenderlo un poco. La oración es ciertamente más que palabras. Ya sabemos que con hablar, con recitar, no quiere decir que estemos orando, porque el fariseo estaba haciendo oración vocal, supuestamente, ¿no? Estaba rogando a Dios o le está diciendo: gracias Señor porque no soy como esos que son pecadores, yo ayuno 3 veces por semana, doy el diezmo, cumplo con todos los mandatos. Creyó que estaba en oración, pero él no oró.
hizo un monólogo. ¿Quién oró? Aquel publicano sencillo que lo único que hacía era darse golpes de pecho. Eso lo dice el Evangelio. Entonces, nosotros sabemos que la oración es más que palabras. Por eso ha de vivirse en el silencio de los sentidos y de las voces exteriores. Más que palabras, hemos de buscar una interioridad, una profundización en la vida de oración, evitar las distracciones que muchas veces a nosotros nos aterran cuando estamos iniciando en la vida de oración, porque tratamos de entrar en oración y se nos vienen pensamientos, turbaciones, preocupaciones, todo ese tipo de cosas. Bueno, después vamos a profundizar un poco en ese tema también, que es importante. Las objeciones en la oración, las distracciones en la oración, las dificultades en la oración, lo vamos a ver más adelante. Pero a pesar de que la oración sea más que palabras, estamos obligados a buscar palabras cargadas de sentido para decírselas delante del misterio de Dios. Cuando una persona se encuentra delante del misterio de Dios, necesita exteriorizar. Los ángeles en el cielo, lo va a decir el libro del Apocalipsis, no se cansan de decir santo, santo, santo es el Señor. Es decir, que ante la grandeza de Dios es necesario usar palabras. Ahí se encuentra como esa contradicción un poco especial. Bueno, a pesar de que la oración es más que palabras, siempre ante el misterio de Dios necesitamos usar palabras. Las oraciones vocales son compuestas a lo largo de la tradición de la iglesia. Nosotros oramos vocalmente de acuerdo a ¿qué? Algunas fórmulas que ya existen, por ejemplo, el canto, la alabanza o plegarias que ya han sido fijadas por la tradición de una comunidad, que ya han sido preestablecidas desde antes. Nosotros oramos de acuerdo a la oración que nos enseña la iglesia. ¿De dónde usted ora el Ave María? Porque la iglesia se lo enseñó. ¿Cómo? A través de la tradición. Se fue pasando de generación en generación, desde que fue compuesta desde la palabra de Dios, porque sabemos que el Ave María es bíblico, una oración completamente bíblica. Desde la palabra de Dios fue transmitida y llega hasta nosotros. Entonces, ¿qué pasa allí? A pesar de que son oraciones fijadas ya por la tradición, pues de alguna forma nos liberan a nosotros de vernos en la situación de que cuando queremos entrar en oración, pues nos toca a nosotros mismos inventarnos la oración. No, esas oraciones ya fijadas, ya establecidas, como el credo, la salve, el Ave María, bueno, los cantos, todo esto, nos libran a nosotros de estar a toda hora mirando a ver qué es lo que vamos a componer. Pero de ahí la importancia de que la persona que la recita también debe tener un comportamiento especial a la hora de ponerse delante de la oración vocal. Y es que debe pensar en aquello que está diciendo. No basta solamente con repetirlo, sino que ha de hacerlo suyo, ha de hacerlo propio. Y ahí es donde nosotros vamos expresando la oración. Vamos a mirar algunas formas de oración vocal de acuerdo a una enseñanza de un teólogo español, Picasa. Él nos va a decir que hay 3 formas de oración vocal. Esto ya no está en el catecismo, esto ya es de un teólogo. Dice lo siguiente. Primera, hay una oración vocal para pensar. Hay una oración vocal para pensar. ¿En qué consiste esto? La mente necesita decir con su entendimiento qué es lo que está pasando a través de esa oración que está articulando exteriormente. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene una riqueza tan grande, tan amplia, que no basta simplemente con decirla, como decirla por decirla, no, sino que estamos llamados a meditar, a pensar en cada una de las palabras que vamos diciendo. ¿Por qué? Porque ahí donde estamos repitiendo, pero también a la vez estamos
avivando interiormente lo que estamos diciendo. No es decir por decir, sino que nosotros sabemos que cuando decimos Padre, allí hay una carga espiritual enorme, porque es reconocer que tenemos un Padre que está en los cielos. Entonces, es una oración para pensar, no es una oración para decir por decir, sino que es necesario pensarla. 2. Hay una oración vocal para no pensar. ¿Cómo así? La primera es que hay una oración para pensar. Ya les puse el ejemplo. El Padre Nuestro no basta con repetirlo, sino que hay que estar pensándolo para poder descubrir todo el sentido, toda la espiritualidad que manifiesta. Pero hay un segundo nivel de oración vocal o una segunda forma que es para no pensar. Y allí, en ella, las palabras repetidas en lo externo valen, sirven para concentrarnos en lo interno. La mente tiende a vagar como perdida siguiendo sus impulsos y por eso resulta muy difícil concentrarse en la plegaria. Por eso los orantes que quieren penetrar en el espacio interno del silencio de su mente emplean unas técnicas y medios que les sirven para concentrarse en lo esencial y así olvidarse de lo externo. Emplean fórmulas, palabras repetidas que primero van pensando al pronunciarlas, pero que luego olvidan totalmente al concentrarse. Yo creo que a algunos de ustedes ya les ha pasado. A veces empezamos con la oración vocal a repetirla, pero de un momento a otro nosotros, a pesar de que la estamos diciendo exteriormente, nuestra alma ya logra conectarse un poco más estrechamente con Dios. Va pasando a un nivel más de meditación, de contemplación del misterio de Dios. Eso es una forma. Oraciones que no son para pensar, sino que nos van ayudando. En el inicio nos ayudan para entrar en oración, pero luego que usted entra en oración, ya usted la puede decir exteriormente, pero usted ya está más conectado directamente con Dios, ya está en ese diálogo más íntimo con Dios, un poco más elevado con Dios, en donde pues algunas personas en ese estado pueden tener visiones o revelaciones. Bueno, hay muchas formas en la espiritualidad cristiana. Ese tipo de oración vocal ya nos ayuda más a adentrarnos en oración, pero no es tanto para pensarla, sino que nos ayudan a elevarnos a la oración, al diálogo más íntimo con Dios, a través de una fórmula ya fija, pero que yo no tengo que estar todo el tiempo pensando en esa fórmula. Y dice que existe un tercer forma de oración vocal que son formas intermedias. Intermedias. ¿Qué quiere decir esto? Que usted empieza pensando en la oración, en cada palabra que está saliendo de su boca, usted está diciendo Padre Nuestro. Y entonces usted piensa, Padre, Padre Nuestro. Está ahí ya meditando en que tenemos un Padre que está en los cielos y que es nuestro, que es creador de todo. Bueno, después dice, santificado sea tu nombre. Entonces usted está pensando en eso. Después usted dice, Dios te salve María. Piensa en que está saludando a la Virgen María. Pero resulta que de un momento a otro, usted está diciendo las Ave Marías, pero ya no está pensando directamente en el Ave María, sino que está pensando en Jesús, por ejemplo. Entonces, esa forma intermedia empieza usted pensando, meditando lo que está diciendo, pero llega un momento donde usted se olvida de esas palabras para pasar a un misterio más profundo de la contemplación de Dios, o una dimensión un poco más elevada en la vida espiritual. Dentro de este campo de las oraciones intermedias, que en un momento se piensa en ellas, pero en otro momento no se piensan, se encuentra el rosario. En el rosario nosotros estamos invitados a ir contemplando los misterios más importantes de Jesús de Nazaret. Entonces nosotros decimos, en el primer misterio doloroso, contemplamos la oración de Jesús en el huerto. Entonces ya sabemos que durante esa casilla vamos a meditar de una forma muy precisa a través de las Ave Marías, a través de la oración con la Virgen María, vamos a meditar en Jesús en el huerto de los olivos.
Pero usted empieza, dice el Padre Nuestro, luego dice 3 Ave Marías y usted sigue con la camándula en su mano, sigue contando. Pero usted llega a un momento donde está diciendo Ave Marías exteriormente, está haciendo oración vocal, pero usted no está pensando en lo que está diciendo. Pero su corazón está elevado en ese momento, pensando en cómo Jesús estaría pasando esa noche tan difícil, pidiéndole al Padre que apartara de él ese cáliz de amargura, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Entonces entendemos un poco cómo hay una forma que es intermedia. Estamos pensando, Dios te salve María, meditando en esa oración, pero de un momento a otro pasamos a la contemplación del misterio. Y entonces, a pesar de que nuestra voz suene exteriormente, nuestro corazón, nuestra alma, está contemplando un misterio de Jesús, la Eucaristía, la transfiguración. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que ir logrando a través de la oración vocal, ir pasando un poco de lo exterior a una contemplación más interior en la oración vocal. La oración vocal puede ser muy simple o muy compleja a la vez. ¿Por qué muy simple? Porque se trata de repetir fórmulas que ya han sido aprendidas, que han sido inventadas por otros. Por ejemplo, el Magnificat, una oración compuesta por la Virgen María. Entonces es muy fácil para nosotros hacer la oración del Magnificat. ¿Por qué? Porque no la sabemos de memoria o porque tenemos un libro de oraciones y entonces vamos haciendo las oraciones que allí se encuentran, que es muy conveniente. Para los que están empezando, cómprese un libro de oraciones. El libro de oraciones le va a ir ayudando a usted a entrar en esa vida de oración. Le va a enseñar el credo, le va a enseñar el Padre Nuestro, le va a enseñar el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Le va a enseñar todos esos himnos que tiene la Iglesia desde toda la tradición, la oración compuesta por Santo Tomás, la oración compuesta pues por San Juan de la Cruz. Bueno, todas esas fórmulas que ya están compuestas, que son oraciones bellísimas, es muy importante tenerlas porque nos ayudan a entrar de una manera muy fácil en la oración vocal. Primer grado de oración cristiana, la oración vocal, con la cual oran todas las multitudes. Entonces es muy fácil porque usted ya tiene acceso a esas oraciones. Pero ¿por qué es complicada? Porque debemos recrear en la hondura personal aquello que escuchamos o repetimos. Es fácil porque cualquiera coge un libro de oración y le empieza a pronunciar en voz alta. Difícil, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos diciendo una oración compuesta, hemos de buscar unir la boca con el corazón y con la mente. Ahí está lo complejo de la oración vocal. Alguno puede decir, no, pues la oración vocal es para principiantes, es muy fácil, cualquiera la puede hacer. Bueno, pero adéntrese en esa vida de oración para que se dé cuenta que requiere esfuerzo y requiere muchas veces sacrificio, porque hay días que usted no va a querer orar. Hay días que el Espíritu Santo no le regala el impulso interior para orar. Tengamos eso en cuenta, porque hay algo en la vida cristiana, en la vida espiritual que llaman los consuelos. ¿Qué son los consuelos? Gracias que da el Espíritu Santo, donde usted se siente con un corazón enfervecido y usted quiere orar y usted no quisiera parar de alabar, pero llega un día donde usted se le retira esa gracia especial y es probado un poquito en la fe. A ver, ¿usted ora porque yo le concedo todo o usted ora porque usted está convencido de que la oración es algo importante? Entonces a veces van a haber tiempos de consuelos espirituales, como van a haber tiempos de sequedad espiritual. Van a haber tiempos de aridez espiritual, donde no vamos a querer orar, donde no vamos a querer ir a la misa, donde no vamos a querer estar en la escuela de oración. Todo eso pasa en la vida cristiana, mis queridos hermanos. Por eso es necesario mantenernos alertas y no creer que esto es muy fácil. No, existe un grado de complejidad. ¿Por qué? Porque exige esfuerzo, exige dedicación, exige que lo que yo estoy diciendo interiormente he de irlo interiorizando. ¿Para qué? Para que mi oración no sea simplemente repetir, sino que esos himnos tan hermosos que yo estoy diciendo, por ejemplo el del proclama mi alma la grandeza del Señor, yo lo esté sintiendo,
lo esté experimentando en mi propia carne, porque ahí es donde la oración vocal va a tomar más altura, donde la oración vocal pues va a ser mejor, más agraciada delante de Dios. Por eso vamos a resaltar 4 momentos de la oración vocal. Rápidamente, 4 momentos de la oración vocal. Lo primero es aprender a escuchar. ¿En qué consiste aprender a escuchar? Vamos a ver 4 momentos de la oración vocal. El primero, aprender a escuchar. Y consiste en lo siguiente. Primero es que yo acojo lo que dicen, lo que han dicho otras personas en la oración. Yo lo acojo como interiormente. Entonces yo allí voy a buscar ponerme en la misma situación de esa persona, tratando de tener los mismos sentimientos de esa persona. Entonces es pensar, bueno, el Magnificat fue proclamado por la Virgen María en un momento donde ella tenía un gran júbilo interior, donde ella quería alabar el nombre de Dios, donde quería darle gracias. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Al momento de orar el Magnificat tengo que tratar de tener los sentimientos que tuvo la Virgen María a la hora de componerlo. Y cuando yo logro tener los sentimientos de la Virgen María es donde esa oración toma un realce espiritual enorme. Entonces, buscar los mismos sentimientos de aquella oración que ha sido compuesta. En eso consiste aprender a escuchar. ¿A escuchar a quién? Al compositor de esa oración. Luego, aprender a decir. También es necesario aprender a decir. Debo expresar en un momento como mío aquello que los otros me ofrecieron. Por eso, orar implica aprender a proclamar o recitar, poniendo así mi vida en aquello que pronuncio o que repito. De alguna forma, orar implica representar, es decir, presentar de nuevo desde el fondo de mí mismo aquello que los otros presentaron ante Dios. En eso consiste. Es decir, que el primer momento es aprender cuáles eran los sentimientos, es realizar un pequeño análisis interior. ¿Cuáles eran los sentimientos que tenía el rey David cuando compuso el Salmo 51? ¿Cuáles eran? Sabemos que el Salmo 51 es misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pensemos, ¿cuáles eran los sentimientos del rey David en ese momento? Un corazón humillado, un corazón arrepentido, estaba tal vez agobiado interiormente porque le había fallado a Dios. Entonces, si nosotros vamos a tomar esa oración que ya ha sido compuesta para hacerla exterior, para yo mismo pronunciarla, lo primero que tengo que hacer es escuchar, aprender a escuchar a aquel que la compuso. Es decir, mirar cuáles eran los sentimientos que tenía allí, para luego aprender a decirla con los mismos sentimientos que lo dijo aquella persona en ese momento. Luego, en el tercer lugar es aprender a pensar. Aprender a pensar. A través de lo que acojo, escucho y de aquello que recito, aprendo a pensar y sentir de una manera más intensa. La oración vocal busca que cuando la hago basada en fórmulas ya escritas, realizadas, yo de ir trascendiendo esa oración. Por eso es necesario pensarla. Por eso es necesario irla sintiendo interiormente en mi propia persona. No ser una simple campana que está recitando, que está repitiendo. No podemos ser unos simples loritos que estamos repitiendo algo que escuchamos, sino que yo tengo que pensar en eso. Tengo que meditar en eso. Tengo que interiorizar esa oración. Y en el cuarto lugar, aprender a condecir. La primera, aprender a escuchar. ¿A quién? Al que compuso. Segundo, aprender a decir, es decir, yo voy a decir como esa persona, pero luego debo de trascender un poco, es pensar en lo que estoy diciendo. Entonces ahí la oración toma más cuerpo. Y por último, cuarto, aprender a condecir, es decir, a recitar con otros, la oración en comunidad. Hay quienes se sienten muy bien orando solitos, pero luego los ponen en comunidad y les da como a veces fastidio que la persona que tiene al lado o que esa persona como ora de fuerte o que ora muy pasito. No, hemos de aprender a orar en comunidad. Eso es aprender a condecir, decir con otros. La palabra que yo asumo
y que, repito, es más que mía. Es decir, yo soy el que la estoy diciendo, pero a la vez la estoy diciendo con mi comunidad. A pesar de que soy yo el que la estoy expresando, estoy orando con mi comunidad. Finalmente quisiera decir lo segundo. Llega un momento en la oración vocal donde con la gracia del Espíritu Santo nosotros pasamos de decir las oraciones que otros han compuesto a decir oraciones que el Espíritu Santo nos inspira a nosotros y que las hacemos también de manera vocal. ¿A qué tipo de oración me estoy refiriendo? A la oración espontánea, la oración que brota del corazón. Entonces ahí ya nos ponemos en el lugar de David como compositores de himnos sagrados al Señor. Hemos de procurar que toda nuestra vida no sea pues simplemente repetir lo que ya otros dijeron, sino que yo también tengo todo el derecho y tengo también la gracia de Dios que me puede llevar a mí a componer cánticos nuevos. De hecho lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Oren en todo tiempo con salmos, himnos y cánticos inspirados. ¿Qué se refiere el apóstol cuando dice cánticos inspirados? Se está refiriendo a cánticos nuevos. Es decir, que nunca nadie los ha dicho, pero que el Espíritu Santo los pone en mis labios y yo los expreso. La oración espontánea, otra gracia que vamos alcanzando cuando vamos perseverando en la oración. Vamos creciendo poco a poco, pero lo cual no implica que nosotros ya porque hagamos oración espontánea no podemos orar de acuerdo a las fórmulas que nos enseña nuestra iglesia, porque son fórmulas de la tradición que hacen parte del tesoro que cada uno de nosotros tenemos. Un poco lo que es la oración vocal y cómo podemos ir creciendo un poquito más en esa oración vocal. Quedarían muchas más cosas por decir, pero vamos a dejar hasta aquí esta lección número 24. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente, por perseverar, por tener la madurez espiritual para no desfallecer en el camino. Y qué bueno que vayamos pasando de estar porque sentimos a estar porque estamos convencidos de que Dios es el que actúa. No siempre hay que sentir exteriormente un deseo, es que yo quiero. No, hay días en que no vamos a querer, pero todo hace parte de nuestra madurez espiritual. Terminemos dándole gracias al Señor y dándole la gloria a Dios a través de esta bella oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.